quien desempeña varios cargos, es diputado de la Asamblea Nacional, es el coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, también es parte de la Comisión de Agricultura del Parlasur. Y un aspecto muy importante que estaremos conversando tiene que ver con todo este plan de siembra soberana. ¿Cuáles han sido, diputado Ureña, los logros hasta el día de hoy, las expectativas, tomando las distintas variables que han venido afectando, por lo menos a nivel de clima, cómo ha venido afectando esto la producción y lo que se esperaría para el resto del año? Bienvenido, diputado. Bueno, Juan Eliezer, muchísimas gracias a los por esta oportunidad y por supuesto poder apoyar en la información veraz. Nosotros hemos avanzado en este proceso revolucionario en materia agrícola desde el año 98 hasta hoy, aumentando la frontera agrícola. Por ejemplo, podemos decir que nosotros pasamos de cosechar 1.7 millones de hectáreas en el año 98 a hoy, este año 2015, que se aspira a estar entre 2.4 y 2.5 millones de hectáreas. De esta, la mitad de esta área a cosechar, la mitad son cereales. O sea, 800.000 hectáreas en sorgo, en maíz, unas 200.000 en materia de lo que corresponde a arroz, unas 160.000 hectáreas y unas 100.000 hectáreas de sorgo. De tal manera que esto todo la mitad por el gobierno bolivariano. Sí, eso es más o menos el esquema. Pero también tenemos la producción de los cultivos tropicales, que es el caña de azúcar, lo que es el tomate, la papa, lo que es la cebolla, los insumos propios pues de la dieta cotidiana del venezolano. Hasta ahora se han dado los cultivos, diputado. Justamente de eso quería hablar porque, como ustedes vieron al principio, el Plan Siembra 2015 se lanza cuando tendría que hacerse exactamente, que es lo que se aspira siempre, a mediados de abril, porque es cuando se debería, en teoría, iniciar el periodo de lluvia. Pero el factor climático no ha sido tan favorable. Recién empieza a llover en el llano, a finales de mayo. O sea, pasamos mes y medio que se extendió la sequía. Por supuesto que esto va a tener un impacto negativo sobre la producción nacional, de tal manera que si hay una reducción en materia de la producción, va a ser por este impacto climático. En todo caso, lo que sí está garantizado, y eso lo acaba de ratificar el ministro José Luis Bertrán, son los insumos que tienen que ver con la semilla, los fertilizantes y los agroquímicos, que son los tres insumos más importantes para el proceso de siembra. Y además de eso, nosotros tenemos definido más de 180.000 millones de bolívares para los créditos, para el financiamiento. Parece que el sector agropecuario, este inicio del periodo de lluvia, la mayoría del pueblo o de los agricultores venezolanos, y vaya un saludo para ellos, yo siempre los llamo los héroes anónimos de este país. Acuérdense que este país no tiene sino el 11% de la población rural. Hay 11 de cada 100 que viven en el campo y de esos 11, 5 o 6 se dedican a producir. Son productores agropecuarios, pero el gobierno les ha ido garantizando la capacidad para garantizar el financiamiento, les garantizan los insumos, pero además nosotros hemos ido más allá. Nosotros hemos apelado al 306 de la Constitución, que habla del desarrollo rural integral, y ahí implica la vivienda, implica el agua potable, implica la vialidad agrícola, implica la escuela, implica los dispensarios de la parte de salud, toda la parte tecnológica, la comunicacional. ¿Y hasta ahora cuál es el balance? ¿Han sido efectivos en la dotación de todas estas variables, de todos estos elementos para el campesinado, para los productores agrícolas? Acuérdense que nosotros tenemos una herencia que nos dejó la Cuarta República en materia de ese éxodo campesino que hubo, porque no había condiciones para estar en el campo y la gente se vino. Y volver a llevar a esa gente al campo es complicado. ¿Por qué? Porque hay que hacer del campo que sea más atractivo que la ciudad. Y además, los productores del campo, los productores agropecuarios, tienen como los curas, pero una vocación de producción. Entonces, eso implica todo un esquema de una cantidad de variables, como la que hemos definido en materia del desarrollo rural integral, que tienen que mejorarse. Y el gobierno revolucionario ha hecho un esfuerzo importante. Siempre la crítica es ¿por qué importamos?
Es la gran pregunta. Claro que es. Importamos, ¿por qué? Porque simplemente se duplicó la población. Nosotros en los años 80 éramos 14 millones, ahora somos 30. Pero además de eso hay unos niveles de consumo que han aumentado. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el año 98 el consumo per cápita de carne bovina era de 17 kilos, en este momento es de 24. El pollo se consumían 11 kilos y hoy consumimos 40 kilos. La leche, que se producía en 3.5 millones de litros diarios, hoy producimos 6 y medio. Todo ha ido en aumento y eso ha sido porque el poder adquisitivo del venezolano ha aumentado. Indudablemente que nosotros hoy, por ejemplo, podemos decir con mucho orgullo que 96% de los venezolanos consumen 3 comidas al día y más. Eso antes no ocurría. Podemos decir, por ejemplo, que antes la gente que consumía perrarina con culey, que eso pasó en este país, ahora no, ahora consume carne y pollo de Mercal y Pedeval. Entonces, hemos venido avanzando y de eso hay conocimiento y reconocimiento internacional, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como es la FAO, ha hecho un reconocimiento a Venezuela por haber disminuido los índices de pobreza y de miseria en el país. Hemos sacado casi 5 millones de venezolanos de la pobreza, en función de que se ha hecho una inversión, no un gasto como se habla en el argot de la derecha, sino una inversión social. ¿Para qué? Para que el pueblo venezolano tenga una mejor calidad de vida, vivir viviendo, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. De tal manera que el esfuerzo que hace el gobierno revolucionario es justamente para poder nosotros, del 305 de la Constitución, que es la que habla de la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad de alimentos, a una soberanía alimentaria que es esa misma disponibilidad de alimentos pero con producción nacional. Acompáñenos ahora, diputado José Ureña, y ustedes, amigos televidentes, a ver el siguiente trabajo que, a propósito del tema que desarrollamos a esta hora en Primera Página el día de hoy, en este trabajo